intra y extrahepáticas. Adelante, adelante. Bien, compañeros y compañeras, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Siguiendo con la exposición número 3 de la unidad digestivo renal, hoy nos toca exponer a mi equipo y yo lo que es anatomía del hígado y las vías biliares intra y extrahepáticas. Siguiente. Nuestro grupo, como ya lo mencionó el doctor Roy, está conformado por Campos Ocupa Anthony, Castillo Peña Wanderly, Céspedes Silva Arlene y mi persona, lo cual Cotrina Cruz Harley. Bien, esta exposición tiene un contenido lo cual se va a basar en introducción, objetivos, anatomía general, configuración externa, configuración interna, ligamento de sostén, relaciones anatómicas, vascularización, inervación, vías biliares y triángulos anatómicos. A manera de una pequeña introducción, el hígado es un órgano glandular más grande del cuerpo humano y desempeña un papel esencial en numerosas funciones metabólicas de desintoxicación y síntesis de biomoléculas. Su estructura es anatómica y presenta relaciones con otras vísceras abdominales, lo cual le convierte en una pieza clave del sistema digestivo, además también de las vías biliares intra y extrahepáticas que permiten el transporte de la bilis, y esta es principalmente una sustancia indispensable para la digestión y la absorción de las grasas. Ayuda también, vamos a ver lo que es a comprender lo que es la anatomía del hígado y sus vías biliares, lo cual también esto nos resulta fundamental para el diagnóstico clínico, la interpretación de estudios de imagen y la planificación quirúrgica, especialmente en procedimientos hepatobiliares, y este estudio busca integrar los aspectos anatómicos, funcionales y clínicos de estas estructuras, destacando su importancia dentro del contexto médico. Siguiente. Bien, acá como observamos, tenemos objetivos, lo cual un objetivo general. En el objetivo general vamos a describir lo que es la anatomía del hígado y de las vías biliares intra y extrahepáticas, reconociendo sus principales características morfológicas, relaciones anatómicas, vascularización, inervación y relevancia clínica. En los específicos tenemos 5 objetivos específicos, lo cual es identificar las partes, lóbulos y segmentos anatómicos del hígado, así como su organización funcional, analizar las relaciones anatómicas del hígado con estructuras subadyacentes y los ligamentos que lo fijan. También vamos a explicar la irrigación, drenaje venoso e inervación hepática. Vamos a describir el trayecto y componentes de las vías biliares intra y extrahepáticas y reconocer la importancia del conocimiento anatómico del hígado y las vías biliares en procedimientos quirúrgicos en la práctica médica general. Bien, para comenzar vamos a ver lo que es la anatomía del hígado, vamos a ver cada una de sus funciones, como ya lo mencioné. Como en la introducción ya mencioné que es una glándula más grande del cuerpo, uno de los órganos más importantes del sistema tanto digestivo y también del metabólico, y cumple diferentes funciones. Bien, el hígado es una glándula, como bien lo dice, se considera una glándula exocrina y endocrina. Exocrina, ¿por qué? Porque se encarga de producir bilis, lo cual ésta se libera hacia el intestino. Y endocrina, porque sintetiza y libera sustancias al torrente sanguíneo, lo cuales son como las proteínas plasmáticas. Las funciones principales del hígado, como lo podemos observar en la imagen, alrededor está el hígado y cada una de sus funciones con esas flechitas. Se encarga principalmente del metabolismo de lípidos, lo cual es la síntesis del colesterol, esencial para las membranas celulares y hormonas, la producción de triglicéridos, que forma lo que es el, el almacenamiento energético, y también las lipoproteínas. Estas se encargan de transportar los lípidos por la sangre. Luego está el metabolismo de carbohidratos, como podemos observar lo que es la gluconogénesis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, lo cual, la gluconeogénesis es lo que es crear glucosa a partir de compuestos no glúcidos. La glucogenólisis descompone el glucógeno para liberar glucosa.
La gluconogénesis almacena glucosa en forma de glucógeno. Luego están las funciones sintéticas, que es la producción de bilis, que ayuda principalmente a digerir las grasas, el fibrinógeno y la protrombina, que justamente estas dos son esenciales ¿para qué? Para la coagulación sanguínea. Luego está la albúmina, que mantiene la presión oncótica y transporte de sustancias, y lo que es la detoxificación y almacenamiento, lo cual son neutraliza toxinas, transporta el amonio en perdón, transforma lo que es el amoníaco en urea, almacena tanto vitamina A, D, E y K, como como reserva energética. También se encarga lo que es la fase funcional lo hace la fase funcional para el cuerpo. Esto es la transformación de la vitamina B12 y digestión y apoyo nutricional, lo cual es mediante la bilis, que es la digestión de alimentos, y almacenamiento y liberación de nutrientes. Siguiente. Bien, acá lo que vamos a observar lo que vamos a observar en esta diapositiva, vamos a ver en qué parte se encuentra ubicado específicamente el hígado. Como su disposición está en el epicóndilo derecho y en el epigastrio. El epicóndilo derecho es justamente donde se ubica el hígado, y en el epigastrio justamente lo que es la parte izquierda del hígado, lo que es el lóbulo izquierdo, solamente se va a encontrar ahí. Pero en otros casos, si hay hepatomegalia, lo que quiere decir es un crecimiento agrandado o más de lo normal del hígado, se puede extender hacia lo que es el epicóndilo izquierdo o también hacia el flanco derecho, como podemos observar acá en un plano de esta imagen, en la imagen central, un cuerpito que está justamente dividido en 9 partes. En la parte, bueno, ustedes lo pueden ver en la parte izquierda, pero el epicóndilo derecho en la parte superior, ahí se encuentra el hígado hasta el epigastrio. Pero si hay un crecimiento agrandado, puede ser en hepatomegalia, se puede extender hacia el epicóndilo derecho y también puede estar en el flanco derecho. Harley, disculpa la interrupción. Acuérdate que son hipocondrios, ¿ya? Hipo debajo de, condrio debajo de los cartílagos, o sea, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ¿ya? Continúa. Ah, ya, gracias, doctor. Bien, y para seguir con la exposición, este hígado pesa justamente alrededor de 1.5 a 1.8 kilogramos en lo que es en un adulto. Sus dimensiones son principalmente de 28 centímetros de ancho, 8 centímetros de grosor, 16 centímetros de lo que es altura aproximada, y este hígado presenta lo que es la cápsula de Gilson, lo cual esta cápsula es una cápsula fibrosa que recubre el hígado, también protegiéndolo y permitiéndolo el paso de vasos sanguíneos y conductos biliares que participan en la sensibilidad de este órgano. Siguiente. Sí, está bien. Cápsula de Gleason, Harley, Gleason. Gleason. Es motivo de pregunta de exámenes acá o cuando hay internado o residencia, igual era Gleason, ya, Gleason. Continúa, por favor. Bien, siguiente. Bien, como ya lo mencioné, el hígado está formado por dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. En la cara diafragmática es una vista antero superior, y en la cara visceral es una vista inferior posterior. Bien, en la cara diafragmática, esta es una superficie convexa que está en contacto justamente con el diafragma, que es el músculo respiratorio, y esta se encarga principalmente de separar al tórax del abdomen. Esta presenta un borde anterior, lo cual es el límite inferior de esta cara, y esta es mucho más delgada y afiliada y se proyecta hacia adelante. Y la escotadura para la vesícula biliar, justamente como dice vesícula biliar, esta principalmente aloja a la vesícula biliar y se encuentra en la parte inferior del lóbulo derecho, y la escotadura del ligamento redondo, lo cual es una hendidura donde se inserta el ligamento redondo del hígado, y también se encarga de lo que es marca, la separación tanto del lóbulo izquierdo como del cuadrado. Bien, en la cara visceral
que es una vista inferior posterior, esta es una superficie no cóncava, ya no es convexa, es una superficie cóncava que está en contacto, perdón, con otros órganos abdominales, lo cuales son como el estómago, el duodeno y el colon. El colon. Presenta un borde posterior, este es un borde grueso y redondo, que es justamente el anterior, y se relaciona con la vena cava inferior, el lóbulo caudado, que se ubica cerca del borde posterior, entre la vena cava inferior y el hilo hepático. Tiene justamente funciones independientes en el drenaje venoso. Luego está lo que es el lóbulo cuadrado, que se encuentra entre la vesícula biliar y el ligamento redondo, y este forma parte funcional de lo que es el lóbulo izquierdo. Luego está el hilio hepático, lo cual es una puerta de entrada y salida del hígado, y este contiene principalmente tres estructuras claves, lo cual es una arteria hepática propia, una vena porta y el conducto colédoco. Cada una de estas tiene diferentes funciones, lo cual la arteria hepática pues lleva sangre oxigenada, la vena porta lleva lo que es sangre rica en nutrientes desde el intestino, y el conducto colédoco, lo cual transporta bilis hacia el duodeno. Siguiente. Bien, acá vamos a ver lo mismo que lo mencioné anteriormente, lo cual es un lóbulo anatómico derecho, se divide, perdón, en dos, el hígado en un lóbulo anatómico derecho, un lóbulo anatómico izquierdo. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Justamente se separa justamente por un ligamento falciforme. El ligamento centro, el ligamento que está en el centro, ese color blanquito, lo cual ahí se le puede observar con la flechita. Algo que tenemos que tener en cuenta, que no presenta justamente una división funcional, sino solamente es una división anatómica superficial. Y bien, para comenzar primeramente con el lóbulo anatómico derecho, como podemos observar es mucho más grande del izquierdo, ocupa su mayor parte en el epicondrio derecho, contiene la vesícula biliar y también parte del hilo hepático. Funcionalmente incluye el lóbulo caudado y, como también lo mencioné, y el lóbulo cuadrado. Luego está lo que es el izquierdo, es el más pequeño y se extiende desde el epigastrio a la parte del epicondrio derecho y está separado justamente por el lobo derecho, que es el ligamento falciforme que ya lo mencioné. Algo que es importante para tener en cuenta todo esto, justamente porque tanto en una cirugía o más adelante, no más adelante, una cirugía o una radiología, se usa justamente para localizar lesiones y planificar lo que son las resecciones hepáticas. Solamente es para agregar. Siguiente. Bien, acá ya observamos lo que son, por qué está conformado cada lóbulo derecho e izquierdo. Bien, estos se dividen justamente en segmentos. O sea, el lóbulo derecho está conformado por tantos segmentos y el lóbulo izquierdo está conformado por tantos segmentos. Como podemos observar, esto lo vamos a explicar más en la siguiente diapositiva, más a fondo, pero solamente de manera de introducción. El lóbulo funcional derecho está conformado por cuatro segmentos, como podemos ver ahí lo que es la parte amarillita en la imagen izquierda, inferior de la diapositiva, que está conformado por cuatro segmentos, lo cual es el segmento 5, 6, 7 y 8. Estas reciben justamente sangre de la rama derecha de la vena porta y drena hacia los conductos biliares derechos. Luego está lo que es el lóbulo funcional izquierdo, que es la parte rosadita, ya está formado por justamente tres segmentos, el 2 y el 3 y también el 4. Pero el 4 más adelante lo voy a explicar más a fondo. El 4 hay un 4A y un 4B. Estos reciben sangre de lo que es la rama izquierda de la vena porta y drena hacia los conductos biliares izquierdos. Si el derecho justamente recibe de la vena derecha, el otro justamente recibe de la vena izquierda. ¿Ya? Este, ya, algo se me olvidaba de explicar lo que es hay dos linitas, una de color
azul y una de color amarilla. La de color amarilla es la fisura porta principal. Esta solamente es una línea imaginaria, pero que divide al hígado funcionalmente tanto en el derecho y el izquierdo. Pasa por el hilo hepático la, y la, y la, pasa por el hilo hepático y lo que es la guía de segmentación. Y luego está la fisura portal izquierda, lo cual es la línea azulcita que se puede observar. Esta divide tanto el lóbulo izquierdo en medial y lateral y ayuda a identificar los segmentos 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante esta división? Como ya lo mencioné, una cirugía hepática permite resecar segmentos específicos sin afectar al resto del órgano. Y eso. Y en una anatomía clínica, como estamos ahora, explica cómo se organiza la irrigación y el drenaje biliar en el hígado. Siguiente. Bien, acá ya lo podemos observar mucho más claro lo que son segmentos vasculares, el segmento de Carnot y un segmento caudado. ¿Qué es el segmento de Carnot? Este principalmente divide el hígado en 8 segmentos, como ya lo veía mencionando, cada uno con su propia irrigación arterial, también drenaje venoso y biliar. Esto permite que cada segmento funcione de forma casi independiente, lo que es útil para las resecciones quirúrgicas precisas. Bien, estos segmentos son 8, como ya lo mencioné, son 8: el lóbulo caudado, lateral izquierdo superior, el lateral izquierdo inferior, el medial inferior superior, el medial izquierdo inferior, el anterior derecho inferior, el posterior derecho interior, el posterior derecho superior y el posterior derecho superior. Bien, cada uno presenta diferentes características, bien como principalmente lo que es el 1, el lóbulo caudado, drena directamente de la vena cava inferior y no sigue división portal clásica. El lateral izquierdo es la parte superior del lóbulo izquierdo, el lateral izquierdo inferior. En conclusión, para no extenderme demasiado, cada uno de estos segmentos pertenecen a lo que es la separación del lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Como ya lo mencioné anteriormente en la diapositiva, el lóbulo derecho está conformado por tantos segmentos y el lóbulo izquierdo está conformado por tantos segmentos. Bien, luego está lo que es el segmento caudado, que es la imagen de la derecha, de su derecha. Este es un segmento muy especial justamente, ¿por qué? Porque está funcionalmente independiente y recibe irrigación de ambas ramas, tanto de la vena, de la vena porta, lo que es la derecha e izquierda, y drena directamente a la vena cava inferior sin pasar por las venas hepáticas principales. Este principalmente se encuentra detrás del hilo hepático y entra a la vena cava y el ligamento venoso. Su división funcional de este lobo derecho e izquierdo se divide mediante el hígado, mediante una línea llamada, lo cual es esta línea, es la que podemos observar, la de amarillito. Es una línea, el nombre Camfli, que justamente pasa por la vesícula biliar anterior y la vena hepática media posteriormente. Esto divide tanto al hígado en lóbulo funcional derecho, como ya lo mencioné, en segmentos 5, 6, 7 y 8. Y en el lóbulo izquierdo funcional, segmentos 2, 3, 4A y 4B. Siguiente. Bien, acá bueno, es algo más interno para explicarlo justamente, los segmentos, todo eso, pero acá podemos observarlo en la parte central de esta imagen, estructuras vasculares claves, lo cual es, hay el color, lo cual es la vena hepática derecha, a ver, vena hepática derecha, que está en la parte central de la imagen, no lo puedo señalar, Señálalas, Charlie, por favor, señálalas. lo puedo señalar, la parte central de la imagen, es la de color, bueno, la de color rojito, a ver, sí, sí, justamente esa. A ver. Ya, está en la parte central porque no se puede señalar.
Continúa. señalar muy bien. Ya, este justamente separa los segmentos, lo cual son los segmentos 6 y 7 del resto. Luego está la vena hepática media, que divide al hígado funcionalmente tanto del derecho e izquierdo, lo cual justamente esa es la línea de Cantley. Luego está la vena hepática izquierda, que separa los segmentos 2, 3 y 4. La vena cava inferior, que recibe justamente el drenaje directo del segmento 1. Y la vena porta, lo cual la vena porta sí se puede observar que está en la parte media, pero en la parte más inferior, es decir, más, en la parte más abajo, se puede observar muy claramente, que esta se ramifica en ramas tanto de derecha e izquierda para irrigar los segmentos. Luego está lo que son las fisuras portal, las líneas imaginarias. La primera, la fisura portal principal, que divide el hígado funcionalmente en dos lóbulos, tanto derecho e izquierdo. La fisura portal derecha, que separa segmentos tanto anteriores y posteriores de lo que es el lóbulo derecho. La fisura portal izquierda. La fisura portal izquierda, que divide al lóbulo izquierdo en medial y lateral. Y en el plano hepático transversal, que es una línea horizontal que separa los segmentos superiores 2, 4A, 8, 7, de los inferiores, de los cuales son el 3, el segmento 3, el 4B, el 5 y el 6. Y principalmente esto ayuda a ubicar las regiones o planificar secciones por niveles. Luego está lo que es la vesícula biliar, bueno, la vesícula biliar se encuentra en los segmentos 4B y 5, y esto es un punto de referencia solamente anatómico para la línea de Canfield. Lo que sí se puede observar ahí, las fisuras mencionadas, que es la D, la fisura portal derecha, la D, la que está en la parte, se puede observar ahí las letras, la D, la P, la T, que son las diferentes fisuras que acabo de mencionar. Siguiente. Bien, pasamos ya a lo que son las impresiones, eh, impresiones del hígado o impresiones, lo que se puede decir impresiones hepáticas. Estas principalmente son áreas hundidas y moldeadas en la superficie del hígado. Se forman por el contacto directo o presión de los órganos vecinos y ayudan a identificar la cara visceral del hígado y la relación con el sistema digestivo urinario endocrino. Sus principales impresiones anatómicas son la impresión gástrica, impresión suprarrenal, impresión renal, impresión cólica, impresión duodenal. Como podemos observar en la imagen de la derecha, son las que están de colorcito verde claro, están ahí muy resaltadas. Primeramente, la impresión gástrica está ubicada en el lóbulo izquierdo del hígado, causada justamente por el estómago, especialmente del fundus y el cuerpo. La importancia de esta impresión es que indica la relación directa entre el hígado y lo que es el sistema digestivo superior. En la impresión esofágica, o claro, esofágico suprarrenal, ya está lo que es la impresión suprarrenal se ubica justamente en la cara posterior del hígado, cerca de los riñones, y causada justamente por las glándulas suprarrenales y está justamente por encima de los riñones, y su función principal es lo que refleja la relación endocrina entre el hígado y las glándulas adrenales. Luego está la impresión renal, lo cual va de derecha a izquierda, en la parte posterior del lóbulo derecho, del riñón derecho y del lóbulo izquierdo del riñón y del lóbulo izquierdo del riñón izquierdo, causada justamente por los riñones que están en contacto directo con el hígado. Su relevancia o importancia está justamente que nos ayudan en los estudios de anatomía clínica y cirugía retroperitoneal. La impresión cólica está ubicada justamente en la parte inferior del lóbulo derecho, causada por el colon transverso, la importancia de esta muestra la relevancia del hígado con el intestino grueso. Luego, por último, la impresión duodenal, que se ubica cerca del cuello de la vesícula biliar, en el lóbulo derecho, causado justamente por el duodeno, por encima de la porción del intestino delgado. Y la importancia es que justamente en una anatomía quirúrgica justamente se puede ver el área hepatoduodenal. Siguiente. Bien, la importancia clínica de todo lo que hemos venido mencionando
¿ya? Es justamente la anatomía la anatomía segmentaria de esta tiene una relevancia en el desarrollo de la cirugía de resección hepática o resección segmentaria. ¿Qué quiere decir? Que en casos de tumores o hepáticos o metástasis se puede extirpar solo el segmento afectado, preservando los segmentos que no están justamente afectados. En pocas palabras, es decir, si el hígado se encuentra afectado en alguna parte, gracias a los segmentos que he venido mencionando, se puede extirpar solamente el segmento afectado y no se puede dañar o extirpar a los demás segmentos que están justamente sanos. Bien, eh, y bueno, eso ha sido todo. Gracias. Ya bien, ahora pasamos a la configuración externa. Para eso voy a compartir yo mi parte para poder enseñar algunas cositas. A ver, aquí está. ¿Me pueden decir si se ve, por favor, esta parte? Está. Disculpen, ¿se ve acá el punto 5 o se ve la portada? La portada. Portales. Un momento. Sí, voy a... Un momento. Disculpen. Voilà. Ya listo. Bien, ahora pasemos a la configuración interna del hígado, ¿no? Aunque esta parte corresponde más a histología, pero vamos a hacer un breve resumen, una pequeña importancia. En primer lugar, vamos a dividir a la parte interna del hígado en 4 partes fundamentales, empezando por el parénquima hepático, el estroma de tejido conjuntivo, los capilares sinusoidales y los espacios perisinusoidales. El parénquima hepático va a estar compuesto, ¿por qué? Por cordones de células del hígado, células hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos van a estar bien organizados en cordones. Estos cordones van a tener un espesor de una sola célula cuando se trata de adultos, pero en niños menores de 6 años estos cordones van a ser dobles, van a presentar 2 células de espesor y van a estar bien separados, bien organizados por los capilares sinusoidales. Luego aparte del parénquima hepático, tenemos también al estroma de tejido conjuntivo. Este va a ser la continuación ¿de qué? De la cápsula de Gleason. ¿Y para qué nos va a servir o para qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar los vasos sanguíneos, vamos a encontrar también los vasos linfáticos, nervios y sobre todo los conductos de excreción, ¿no? De las vías biliares. Luego tenemos los capilares sinusoidales, o también conocidos como los sinusoides. Estos van a servir ya que van a separar y van a también a irrigar al parénquima hepático, en este caso a los cordones de los hepatocitos. Y por último tenemos a los espacios perisinusoidales, o también conocidos como espacios de Is. Como vemos acá en la parte derecha, tenemos acá un esquema de cómo están organizadas estas células. Tenemos en primer lugar a los hepatocitos, luego tenemos al espacio de Is. El espacio de Is está entre los hepatocitos y entre los sinusoides. También encontramos que en el espacio de Is hay algunas células estrelladas. Estas células estrelladas pues se encargan de almacenar vitamina A en el hígado. Luego de los sinusoides encontramos algunas células endoteliales y las famosas células de Kupffer, que son las encargadas del sistema inmunitario, ¿no? En el hígado. Ahora, este hígado lo podemos dividir en 3 formas funcionales, que son conocidas como el ovolio hepático clásico, el ovolio portal y el acino hepático. Acá vemos una imagen con las 3 formas, el ovolio clásico, el ovolio portal y el acino hepático. Empezando por el ovolio clásico, va a tener una forma hexagonal y pues va a estar conformado por cordones de hepatocitos. En la parte central vamos a encontrar una vénula, conocida como la vénula terminal o vénula central. Va a tener una forma hexagonal y en cada vértice, en la periferia, vamos a encontrar unos conductos portales. Estos conductos portales, ¿por quiénes van a estar llenados? Pues los conductos portales van a contener a la tríada portal: arteria hepática, vena porta y conducto biliar. Se dice que entre el espacio de los cordones y antes de llegar al conducto portal, existe un pequeño espacio llamado espacio de Mal. Y en ese espacio de Mal es donde se da la producción de linfa.
Y pues la función de este lobolio hepático clásico es el drenaje venoso y la organización estructural básica del hígado. También los podemos dividir en lobolio portal. Estos van a ser de esta forma que vemos acá y van a tener como centro a la tríada portal, pero específicamente ¿a quién? Al conducto biliar interloboliar. Y la función pues va a ser la de excreción y drenaje de la bilis. Y va a representar la unidad estructural del sistema biliar. Algo que me olvidé de decir es que los vértices de este lobolio portal van a ser las vénulas centrales de los lobolios clásicos. Y por último tenemos al acino hepático. Va a tener una forma romboidal y se va a dividir en 3 zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Estas zonas van a estar divididas de tal manera que en la zona 1, perdón, al estar más cerca a la tríada portal, al estar más cerca a los capilares, va a ser más irrigada. La zona 2 va a ser una zona intermedia y la zona 3 va a ser la más cercana hacia la vénula central. Y pues aquí vemos un esquema de la irrigación, cómo sucede en cada lobolillo. Tenemos que todos estos vasos, el conjunto, se llaman vasos interlobulares, porque se encuentran entre cada lobolillo. Y se van a ubicar en el espacio portal que nombrábamos acá, el espacio portal de los lobolillos hepáticos. Ahora, ¿cómo va a ser la irrigación, no? En primer lugar, la sangre pues, va a pasar por acá, por la tríada portal, y va a pasar a los sinusoides. Y los sinusoides se va a transportar hacia la vena central de una forma centrípeta, y luego de la vena central va a pasar a una vena sublobular, o sea, una vena que está fuera del lobulillo. Luego estas venas sublobulares van a pasar a las venas hepáticas, que en conjunto luego van a formar la vena cava inferior. Estos sinusoides hepáticos presentan un endotelio discontinuo. ¿Por qué? Porque, como todo sinusoide, presenta fenestraciones y también unas brechas amplias. Por lo tanto, van a tener una lámina basal incompleta. Y, obviamente, característica del hígado, va a presentar células de Kupffer, que son macrófagos sinusoidales encargados de la fagocitosis. Ahora veremos los medios de fijación del hígado. Recordando que este órgano, ¿no?, se forma a partir de un esbozo del mesogastrio ventral y que está unido en una parte al estómago y en otra parte a la pared abdominal anterior. Y pues este esbozo va a crecer y junto con él se va a rodear o va a estar encapsulado por el peritoneo. Este peritoneo va a rodear a casi todas las partes del hígado, salvo algunas que se nombrarán después. Pero va a estar dividido también, gracias a ¿qué? A los ligamentos que encontramos en el hígado. En primer lugar, si vemos una parte, si vemos la cara diafragmática del hígado, o sea, la parte que está en contacto con el diafragma, observamos 2 ligamentos: el ligamento falciforme, que está acá, y el ligamento coronario, los cuales van a dividir en varios lóbulos al hígado, los lóbulos principales. Y si lo observamos desde una vista inferior, observamos la cara visceral del hígado, pues observaremos principalmente al aumento menor. A continuación veremos, en primer lugar, el ligamento falciforme que se encuentra acá en la cara diafragmática del hígado. Pues, como se encuentra en la cara diafragmática, lo que va a hacer conectar al hígado con el diafragma y también con la pared abdominal anterior. ¿Y qué va a pasar también? Otra cosa importante es que va a deber al receso subfrénico en derecho e izquierdo, que lo veremos a continuación. El borde superior se va a insertar con el diafragma y la pared abdominal y va a estar ligeramente a la línea media derecha. El borde inferior va a ser cóncavo y va a estar adherido al hígado. Este borde inferior va a ser importante, ¿por qué? Porque al descender se va a engrosar y va a envolver a otro ligamento, conocido como el ligamento redondo. Este ligamento redondo no es más que un esbozo de la vena umbilical izquierda. Se dice que este ligamento falciforme presenta 2 caras, una cara derecha y otra cara izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la cara derecha y la cara izquierda solamente se logran observar cuando jalamos el hígado hacia abajo. Pero in situ, estas caras se vuelven como la cara derecha es una cara superior y la cara izquierda es la cara inferior. Y pues entre las hojas peritoneales podemos encontrar
que se contiene tejido conectivo y adiposo, y que también se va a engrosar al llegar al ligamento redondo del hígado. Acá está lo que nombraba hace un momento, ¿no? Que a pesar de que el ligamento falciforme no es un medio de fijación bastante bueno, no va a servir mucho para la fijación del hígado, lo que sí va a servir es en la parte topográfica. ¿Qué no va a hacer? Tenemos acá el diafragma y tenemos acá el hígado. Dentro de estos órganos existe un espacio llamado el receso subfrénico. Lo que va a hacer este ligamento falciforme es que va a dividir al receso subfrénico en derecho y receso subfrénico izquierdo. Ahora pasemos al siguiente ligamento que vemos arribita, que es el ligamento coronario. Ligamento coronario. Pues este ligamento coronario va a estar en la cara diafragmática posterior del hígado, o sea, en la parte de arriba, y va a estar formada por la flexión del peritoneo sobre una zona de adherencia hepática. Va a tener dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior, si lo vemos desde una visión posterior. ¿Qué va a pasar con la hoja superior? La hoja superior es esta de acá, que va a tener un recorrido y va a descender y va a formar el ligamento falciforme. Si se va más posteriormente, podemos observar cómo la parte derecha del ligamento coronario, la parte derecha de la hoja superior, se va y forma la hoja superior del ligamento triangular derecho. Pero si se da la hoja superior por la izquierda, observamos cómo forma la hoja superior del ligamento triangular izquierdo. En cambio, con la hoja inferior, también lo mismo, ¿no? Forma en este caso, la hoja inferior del ligamento triangular izquierdo y también la hoja inferior del ligamento triangular derecho. Algo importante con este ligamento coronario es que va a rodear a todo el lóbulo caudado. Y acá se va a formar también el siguiente medio de fijación, que es el aumento menor. Otra cosa anatómica que podemos resaltar es que va a rodear a la vena cava inferior. En cuanto a los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, podemos nombrar que el izquierdo es el más visible y que ese es el que se secciona en cirugías del hiato esofágico. Y acá tenemos otra imagen con el recorrido de todos los ligamentos coronarios. Vemos cómo pasa por el sistema porta-hepático y también acá en el lóbulo caudado del hígado. Y por último tenemos al medio de fijación, que es el aumento menor, también conocido como el epiplón menor. Este va a tener dos porciones, una transversal y otra vertical. Transversal en el porte hepático y vertical sobre la fisura del ligamento venoso a la izquierda del lóbulo caudado. En esta ubicación, las hojas del aumento menor se van a separar y van a cubrir la cara visceral del hígado. Y esta parte que va a cubrir obviamente va a ser inferior a la que cubre el ligamento coronario. Algo que resaltar sobre esos medios de fijación es que no son muy fijadores, por así decirlo. Por lo tanto, el órgano va a quedar muy movible, por lo que un cirujano al momento de operar puede mover este órgano en direcciones arriba, abajo, izquierda o derecha. Pero lo que sí es fijador y el más importante sería la vena cava inferior, ya que tiene gran consistencia, puede cargar gran peso y además le condiciona el yato por donde pasa, le condiciona gran poder de adherencia. Ahora sí, eso sería todo por mi parte y le doy paso a mi compañero. Bien, bien, bien. Continúe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, siguiendo con las relaciones anatómicas del hígado, comenzando con las relaciones anteriores-superiores de esto, tenemos que en la parte superior tenemos a la cara inferior del diafragma, a los lóbulos derecho e izquierdo que tienen contacto con el corazón. También tenemos a la superficie superior que es convexa, formada por el diafragma y el peritoneo, la fosa sufrénica que se encuentra en esta parte de acá. También contacta con la pared abdominal anterior, especialmente la región epigástrica y el hipocondrio derecho. Con importancia clínica tenemos que la irritación del diafragma por inflamación
como abscesos o hepatomegalia, el crecimiento exagerado del hígado, puede provocar dolor referido del hombro derecho. También las cirugías hepáticas o traumatismos torácicos o abdominales cercanos al diafragma y el corazón pueden afectar la función respiratoria y cardíaca, aumentando así el riesgo de complicaciones. También la insuficiencia cardíaca derecha puede generar congestión hepática debido a la proximidad de la vena y el corazón. Ahora pasamos a las relaciones inferiores del hígado. Tenemos a la vesícula biliar, principalmente que se encuentra en la fosa vesicular en el lóbulo derecho, también el estómago, que tiene dos partes, la cintura cardíaca y la región pilórica. También al duodeno, principalmente la porción superior. También tenemos la flexura cólica derecha y al riñón derecho, que se encuentra en esa parte. Y al colon transverso, una parte que se ve aquí, especialmente la cara inferior del lóbulo derecho del hígado, que se encuentra en relación. Su importancia clínica, como la colecistitis o la hepatomegalia, comprimen el estómago y duodeno provocando dolor y signos digestivos. También los tumores hepáticos que pueden presionar el colon transverso o el riñón derecho, causando estreñimiento o alteraciones urinarias o dolor lumbar. También por la cercanía a la vesícula y duodeno, requiere precisión quirúrgica en colecistectomías o resecciones hepáticas para evitar lesiones graves. Bueno, las relaciones posteriores tenemos que se encuentra en relación con la vena cava inferior, principalmente el lóbulo derecho, las glándulas suprarrenales, la porción derecha, el riñón derecho, la cara posterior y el diafragma posterior que separa de la pleura derecha. Aquí su importancia clínica va a ser que durante la hepatomegalia va a ser palpable en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. Indica hepatitis, cirrosis o congestión hepática. También por trauma abdominal, golpes que pueden causar hematomas subcapsulares o hemorragias intraabdominales graves. También va a ser importante porque durante las biopsias y drenajes se van a realizar aquí, van a hacer un acceso seguro y evitando estructuras profundas. Bueno, ahora pasando con la vascularización del hígado, vamos a tocar los temas de irrigación, drenaje venoso y linfático. Wonderly, Bueno, buenas tardes. Disculpa la buenas interrupción. tardes. ¿Van a hablar del hiato de Winslow? ¿Hiato de Winslow? ¿La entrada de Winslow? No. Por favor, regresa a tu diapositiva anterior. Ya. Ahí, delante del estómago, la cara anterior del estómago, donde está señalando su compañero, delante de la cara anterior del estómago, delante del aumento mayor que está abajo en amarillo, está la cavidad el aumento menor, ¿no? Del aumento menor, ¿sí? El aumento menor es esa membrana transparente que une el borde, la curvatura menor del estómago con el hígado, esa telita blanca, ese es el aumento menor. Ya, esa suprablanca es el borde del aumento menor. ¿Qué cosa hay ahí? Pues está, por ejemplo, la vena porta, ¿no? La arteria hepática. Ya, detrás de esa estructura blanca hay una entrada, jóvenes, que ustedes pueden meter el dedo por ahí. Eso es el hiato de Winslow, o le llaman foramen omental, ¿sí? Agujero omental. Si ustedes ingresan con su dedo ahí, van a poder ingresar a la transcavidad de los epiploides. Allá, pero ¿por qué me interesa saber eso? Porque uno, que es el único acceso
hacia la trascavidad de los epiplones. 2, que tiene límites. El límite anterior es ese borde libre del epiplón menor, ¿sí? El límite posterior va a ser la vena cava. El límite superior va a ser el lóbulo caudado. Y el límite inferior es el duodeno, ¿sí? Entonces es motivo de pregunta, jóvenes. Les van a tomar en cuarto, quinto año el ENCID, ¿no? El Examen Nacional de Ciencias Básicas. Y una de las preguntas, por ejemplo, puede ser uno de los límites de ese hiato de Weisbrot o foramen mental. Les repito, el límite anterior, si ustedes introducen su dedo y quieren llevarlo hacia adelante, van a tocar la parte posterior de esa estructura blanca. El límite anterior es el borde libre del aumento menor. El límite posterior es la vena cava, ¿sí? El límite superior, si quieren levantar su dedo, no pueden. ¿Por qué? Porque se chocan con el lóbulo caudado. Y el límite inferior es el duodeno, ¿ya? Entonces, ese es el hiato de Winslow o foramen mental, ¿sí? Continúo, por favor. Bueno, continuando con la irrigación del hígado, comenzando con de la irrigación por medio de las arterias, va a ser principalmente irrigado por la arteria hepática propia. Como un repaso, se va a originar de la arteria abdominal en el tronco ciliaco, que va a originar a la izquierda la arteria esplénica, a la derecha la arteria hepática común, y esta va a originar a la arteria hepática propia. Esta va a tener dos ramas, una derecha y otra izquierda. La derecha va a irrigar al lóbulo derecho y la vesícula biliar, y puede dar ramas segmentarias al conducto biliar, en este caso también a la arteria cística, que va a irrigar a la vesícula biliar. También tenemos a la rama izquierda, que va a irrigar al lóbulo izquierdo y en ocasiones al lóbulo caudado. Bueno, su función principal va a ser que va a aportar sangre oxigenada, que va a representar el 25 al 30% del flujo hepático. También hay arterias accesorias que no se presentan en toda la población, solo están presentes en el 20 al 40% de la población, y sus orígenes posibles en el tronco ciliaco van a estar tanto en la arteria esplénica, arteria mesentérica superior o arteria gástrica izquierda. Aquí hay dos variantes, la arteria hepática derecha accesoria o reemplazante y la arteria hepática izquierda accesoria o reemplazante. Como acá vemos, tenemos a las ramificaciones del tronco ciliaco en una persona normal, y aquí tenemos a las variantes o arterias accesorias. En la primera tenemos a la hepática izquierda reemplazante, que se va a originar de la arteria gástrica izquierda, y la arteria hepática derecha reemplazante, que se va a originar de la arteria mesentérica superior. Va a ser muy importante en cirugía hepática y trasplantes y procedimientos endovasculares para prevenir isquemias o lesiones biliares. Continuando con el drenaje venoso, va a ser drenado principalmente por la vena porta, y va a ser la confluencia de dos venas, tanto la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Bueno, indirectamente la vena mesentérica inferior contribuye porque su sangre pasa a través de una de las dos, casi siempre la esplénica. Y quiere decir que la mesentérica inferior siempre va a drenar, casi siempre va a drenar en la vena esplénica, en el 70% de los casos. En el 30% de los casos en la mesentérica superior. Bueno, su función va a ser transportar sangre venosa rica en nutrientes que provienen del tubo digestivo y órganos abdominales hacia el hígado. Bueno, se va a dividir tanto en la rama derecha y la rama izquierda. Aquí para explicar a detalle cuando está en el interior del hígado, intrahepática. Una cosa que se me olvidó mencionar es que transporta sangre rica en nutrientes, pero pobre en oxígeno, que va a representar el 80% del flujo hepático, desde el tracto gastrointestinal hacia el hígado. Aquí la arteria hepática, en la vena porta, que se encuentra en la parte de acá, presenta una dirección ascendente siempre junto con los conductos biliares, también llamada la tríada portal. Bueno, la sangre perfunde al hígado, las venas portales y las arterias hepáticas van a desembocar a nivel de los sinusoides hepáticos. Son estos de aquí. Y también esta sangre filtrada va a pasar a nivel de los sinusoides dispuestos entre los hepatocitos, que es drenada en una vena central, la cual sigue su trayecto drenando hasta la vena central, y va a seguir su trayecto drenando en las venas
sublobulares, que son estas de aquí y estas de acá. Y después van a drenar, van a seguir su trayecto por las venas hepáticas y por último hacia la vena cava inferior. En el drenaje linfático tenemos que el hígado es un órgano altamente vascularizado con abundantes drenaje linfático. Se va a dividir en dos drenajes linfáticos, tanto con los ganglios linfáticos superficiales y ganglios linfáticos profundos. Comenzando con los superficiales, estos se van a extender próxima a la superficie hepática entre la serosa y la cápsula de Gleason. Va a drenar hacia los nódulos hepáticos y gástricos. Va a estar conformado por los ganglios frénicos anteriores de la superficie anterior y derecha, ganglios frénicos derechos laterales de las superficies posteriores y superior, por los ganglios frénicos posteriores, los ganglios frénicos posteriores izquierdos, y por último tenemos a los ganglios linfáticos profundos, que van a recibir la mayor parte del flujo linfático. Van a drenar hacia los ganglios linfáticos frénicos, medios del diafragma y los ganglios del hilo hepático que sigue la vena porta. Pero van a estar conformados por los ganglios frénicos laterales, el ganglio biliar y de la arteria hepática, el ganglio frénico inferior, ganglios paracardíacos, el ganglio celíacos, el ganglio linfático gástrico derecho, los ganglios gastrodenales, el ganglio epiploico y el ganglio cístico. Eso es todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes, doctor. Soy Arlene Céspedes y voy a hablar acerca de la inervación del hígado. En primer lugar, todos los nervios del hígado van a provenir de dos lugares importantes. El primero va a ser el plexo celíaco y el tronco vagal anterior. Estos van a formar un plexo en el hígado que van a ser considerados como nervios mixtos, ya que van a tener fibras simpáticas y parasimpáticas, a excepción del tronco vagal anterior. Estas fibras van a provenir del sistema nervioso autónomo. Pues bien, todo este plexo formado en el hígado se va a dividir en dos partes. La porción anterior, también llamada plexo hepático, y la porción posterior, también llamada plexo celíaco. Siguiente, por favor. Pues bien, el plexo hepático se va a ubicar alrededor de la arteria hepática común. Luego se va a prolongar hacia las colaterales arteriales, cruzando por el codo de la arteria hepática y así terminando en la arteria hepática propia, donde van a aparecer verdaderos troncos nerviosos. Estos troncos nerviosos van a dar ramas que van a seguir a las vías biliares, y una de estas ramas se van a enviar hacia la vesícula, mientras que otras ramas se van a ir hacia el hígado izquierdo y el lóbulo caudado. Van a penetrar el hígado distribuyéndose por el hígado izquierdo y el lóbulo caudado. Luego tenemos el plexo posterior, el cual va a proceder de la parte derecha del plexo celíaco, dirigiéndose hacia la parte posterior o el borde posterior de la vena porta hepática, contorneando el borde derecho de la vena porta hepática, situándose detrás de la vía biliar principal, donde se va a individualizar el nervio posterior del colédoco, el cual va a comunicarse con el plexo anterior y va a dar ramas hepáticas hacia el hígado derecho y hacia el lóbulo cuadrado. Luego también tenemos ramos hepáticos que van a provenir del tronco vagal anterior. Este tronco vagal anterior se va a originar a nivel del cardio y va a dar una comunicación del plexo con el plexo anterior. Siguiente. Luego tenemos a las vías biliares. Estas van a tener una disposición paralela a la vena porta hepática y a la arteria hepática. Como podemos ver en la imagen, se puede ver la vena, la arteria y el conducto hepático común. Van a seguir en la raíz interlobular y van a estar envueltos por tejido conectivo. Estas vías biliares se van a dividir en intrahepáticas, o sea, dentro del hígado, y extrahepáticas. Las intrahepáticas van a ser dos principales, las cuales son el conducto hepático, van a formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. El conducto hepático derecho van a ser la unión de conductos segmentarios
y van a tener ramas. Una rama anterior, el cual va a drenar los segmentos 5 y 8, mientras que el ramo posterior va a drenar los segmentos 6 y 7. Por otra parte, el conducto hepático izquierdo va a tener dos ramas, ya no sería anterior y posterior, sería medial y lateral. La rama medial va a drenar el segmento 4, mientras que el ramo lateral va a drenar el segmento 2 y 3. Según leí, el segmento 1 no va a presentar conducto porque este se va a encargar de drenar sangre hacia, bueno, la vena cava, pero no estoy muy segura de esa información, así que no lo mencioné en esta parte. Y bueno, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo se van a unir para así formar la vía biliar principal. Siguiente. Como características es que estos conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo, se van a encontrar divididos por la fisura portal principal. Por la fisura principal. Disculpen, se me apaga. Y como dato importante es que el lóbulo caudado del hígado va a ser drenado por ambos conductos hepáticos, pero con conductos tributarios, tanto del conducto derecho como del conducto izquierdo. Y bueno, en estas vías biliares intrahepáticas se van a encontrar distintas variaciones anatómicas dadas por Coynaud, en el cual la más importante es la de cuando el conducto biliar derecho va a cruzar la fisura portal, ya que como mencioné anteriormente, cada uno tiene su lado, dado por la fisura, pero cuando el conducto biliar derecho va a cruzarlo y drenar una porción segmentaria del hígado izquierdo, esta va a dificultar la realización de hepatectomías, ya sean derechas o izquierdas. Siguiente. Por favor. Terminando con las vías biliares intrahepáticas, seguimos con las vías biliares hepáticas, las cuales van a comprender dos porciones, la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. La vía biliar principal va a constituir tanto del conducto hepático común como del conducto colédoco. Va a tener un diámetro de 6 milímetros y unos 8 a 10 centímetros de longitud aproximadamente, y se van a originar delante de la rama derecha de la vena porta hepática, bifurcación arterial. Y en este nivel también se pueden observar numerosas variaciones que nos relata Coynaud. Por otra parte, la vía biliar accesoria va a comprender la vesícula biliar y el conducto cístico, siendo un reservorio fibromuscular, los cuales van a ocupar la fosa de la vesícula, en el cual mi compañero mencionó anteriormente una impresión en el hígado, en la cara visceral del hígado. Siguiente, por favor. Bueno, hablando primero de la vía biliar principal, según sus relaciones con el conducto hepático, con el duodeno y con el páncreas, se va a dividir en tres porciones. La primera va a ser la porción radicular o supraduodenal, la segunda va a ser la porción duodeno-pancreática y la tercera es la porción terminal. Siguiente. Siguiente, por favor. Empezando con la porción radicular, vamos a tener que va a estar formado por las hojas del omelto menor, del cual mencionó mi compañera anteriormente, y vamos a hablar principalmente de la vía biliar, la vía biliar principal, en donde esta se va a ubicar siempre por delante, cercana al borde derecho de la vena porta hepática, y a su lado derecho se va a ubicar la arteria hepática propia. Por arriba de la vía biliar vamos a encontrar el conducto hepático común, y por detrás de este conducto hepático común vamos a encontrar a la arteria hepática derecha. Lo va a cruzar por detrás, y en algunos casos, en algunas variaciones anatómicas, vamos a encontrar a la arteria cística. Por debajo tenemos al conducto cístico, el cual va a seguir el borde derecho del conducto hepático común, uniéndose de forma paralela en su lado derecho, formando un ángulo agudo. Luego tenemos que el conducto hepático, el conducto hepático con
Ya. El conducto hepático con la arteria cística van a formar un triángulo de calor, pero el cual voy a mencionar después, en otro capítulo. Luego, por debajo del conducto colédoco se va a ubicar, se va a separar de forma progresiva con la vena protocoledociano. Este va a tener la importancia que en su contenido va a albergar a la arteria gástrica derecha, que a veces se va a ubicar adelante o posterior del colédoco, mientras que la arteria gastroduodenal se va a encontrar un poquito más a la izquierda. En la parte posterior de se va a encontrar el foramen omental, el cual va a separar a la vía biliar principal de la vena cava inferior. Y por delante se va a encontrar el duodeno, el píloro y el óvulo cuadrado del hígado. Eso es todo por la porción radicular. Siguiente. Hablando de la porción duodeno-pancreática, vamos a centrarnos en su relación de la vía biliar principal con el duodeno, el cual el conducto colédoco va a cruzar la cara posterior del duodeno, excavando un canal en la cabeza del páncreas, conocido como el tubérculo mental del páncreas. El tubérculo mental del páncreas, bueno, lo va a separar de la arteria gastroduodenal. Y si observamos bien en la imagen, el conducto colédoco va a estar cruzado en la parte anterior por la arteria pancreático-duodenal superior-posterior. Y mientras que en la parte posterior de la vía biliar se encuentra la fascia retroduodeno-pancreática, que bueno, en la imagen no está señalada. Bueno, eso es todo por la porción duodeno-pancreática. Siguiente. ¿Se me escucha bien? No, claro, pero sí se te logra escuchar. Continúa. Ya. Disculpe para cambiar de micrófono. Mejor. Ya. Listo. ¿Se me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Ya, excelente. Luego finalmente tenemos la porción terminal en la cual vamos a relacionar la vía biliar principal con el páncreas. Pues bien, tenemos al conducto colédoco, el cual va a estar completamente rodeado por la cabeza del páncreas, por lo cual cualquier inflamación o tumoración del páncreas va a obstruir esta vía biliar principal. Según la Target, dice que pasa por delante del conducto pancreático accesorio, o también llamado conducto de Santorini, pero como vemos en la imagen que saqué de Netter, bueno, ahí lo representa como anterior. Pero según la Target dice que el conducto pancreático accesorio pasa por detrás. Bueno, se va a relacionar con el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung y van a dirigirse hacia la porción descendente del duodeno, uniéndose al momento de ingresar para así desembocar su contenido en la ampolla pancreático-duodenal o hepatopancreática, o también llamada ampolla de Vater. Va a formar una saliente conocida como la papila mayor del duodeno y va a estar rodeada por fibras musculares formando el esfínter de la ampolla hepatopancreática. Y bueno, eso es todo por la porción terminal. Siguiente. Terminado con la vía biliar principal, vamos a hablar de la vía biliar accesoria, el cual va a estar conformado por la vesícula biliar y el conducto cístico. La vesícula biliar va a tener un aspecto piriforme o de pera, una longitud de 8 a 10 centímetros y un ancho de 3 a 4 centímetros, ubicadas en la impresión del hígado, también conocida como la fosa de la vesícula. Y va a tener 3 porciones, va a distinguirse en un fondo, en un cuerpo y en un cuello. Según sus capas, va a estar constituida por una hoja peritoneal, una capa muscular, una capa submucosa, una mucosa delgada y una válvula que va a separar el cuerpo del cuello. Y va a tener un almacenamiento, una capacidad de hasta 50 mililitros de bilis. Principalmente la arteria cística, que
bueno, mencioné anteriormente, va a encargarse de la irrigación de la vesícula. Siguiente. Por ahí tengo, ay, bueno, no puse la imagen, pero la arteria cística es la que rodea casi por completo la vesícula biliar. Pero bueno. Bueno, con su otra porción que viene a ser el conducto cístico, se va a encargar de la comunicación de la vesícula hacia la vía biliar principal. Este va a tener, bueno, dos orígenes, como se puede ver en la imagen, bueno, inferior. Va a tener un origen aparente y un origen real. Principalmente el origen real va a ser bueno, el origen aparente va a ser por donde se ve el ángulo agudo entre la vía biliar principal y el conducto cístico, pero al lado derecho se puede observar que el origen real en realidad va a estar mucho más abajo, casi posterior al duodeno. Va a tener una longitud de 3 a 4 centímetros, un diámetro de 3 a 5 milímetros y va a presentar desde 1 a 2 válvulas de Heister. Y el conducto cístico va a presentar dos pliegues, como se pueden ver en la imagen. Iniciando, cuando está en contacto con la vía biliar principal, va a tener una porción lisa y mientras esté más cerca de la vesícula biliar va a tornar un pliegue espiralado, va a ser una forma más espiral. Siguiente. Ya, y con respecto a este conducto cístico vamos a encontrar muchas variaciones anatómicas. Por ejemplo, tenemos la unión baja con el hepático común. Como se puede ver, el duodeno está mucho más por encima de donde se está uniendo el conducto cístico con la vía principal. Y como mencioné anteriormente, bueno, según la Target, el origen real debe estar por detrás del duodeno. Sin embargo, ahí se ve que está mucho por debajo. Luego tenemos cuando el conducto cístico está adherido al conducto hepático común. También está una unión alta con el hepático común, un conducto cístico ausente o muy corto. También cuando tiene una forma en espiral anterior y a la izquierda del hepático común, y cuando tiene una espiral posterior y a la izquierda del hepático común. Siguiente, por favor. Y para finalizar, voy a hablar acerca de los triángulos anatómicos que se pueden encontrar entre la vía biliar, la vesícula y el hígado. Bueno, esa es la imagen que quería mencionar. Ahí se ve cómo la arteria cística envuelve casi toda la porción superior de la vesícula biliar. Pero bueno, entre los triángulos que puedo encontrar, aparte del portoduocolesticiano que mencioné anteriormente, también tenemos el triángulo de Calot y el triángulo de Boudet. El triángulo de Calot, que está coloreado de azul, va a tener como límite superior a la arteria cística, va a tener como límite inferior al conducto cístico y límite medial al conducto hepático común. Mientras que el triángulo de Boudet va a ser más grande en comparación y va a tener como límite superior al borde inferior del hígado, al límite inferior al conducto cístico y límite medial al conducto hepático común. Como se puede ver, ambos tienen, el mismo límite inferior y el mismo límite medial, y como contenido o su importancia es que va a tener a la arteria cística. Sin embargo, según he leído, algunos prefieren utilizar el triángulo de Boudet, ya que, en cirugías va a ser como de mayor acceso, va a brindar mayor acceso hacia la arteria cística para tenerla en consideración en alguna operación quirúrgica y, no dañarla. Pero también existe el triángulo de Calot. Y eso es todo por mi parte. Eso es todo por nuestra exposición por hoy día. Espero que la hayan entendido. Muchas gracias. Correcto, está bien, Arlene, está bien, está muy bien. Un favor, ¿puedes dejar de compartir para compartirles algo pequeño, algo breve? Muy bien al grupo, está bien, está bien, está bien. Ahora sí.
Ahí está. Está muy bien, muy bien. Eh, a ver, algunas cosas, por ejemplo, la importancia, lo han descrito muy bien el hígado, su estructura, su configuración externa, interna. Pero una de las razones por las cuales estudiamos esta parte de hígado también es para comprender, por ejemplo, lo que son las varices esofágicas. Recordemos que, tal como dijo su compañero, y vamos afinando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la vena porta, ¿no? Si le preguntan en el examen qué estructuras, ¿cómo se forma la vena porta? ¿Quiénes forman la vena porta? ¿Alguien del grupo que pueda La vena contestar? mesentérica superior y la esplénica. Y la esplénica. ¿Y la inferior es parte? No es parte. También. Ya, correcto. Realmente las dos estructuras que mencionaron al inicio están bien, mesentérica superior y esplénica. Esa es la respuesta la más, si bien es alternativa, esa es la que van a marcar. En algunos casos, la mesentérica inferior forma parte de la porta, ¿ya? Forma parte de la porta, no siempre. Ahora, otra cosa. La vena porta, como lo han visto, forma toda una es. Acá tenemos la vena porta entrando, acá está esa formada, acá está la vena porta, llegando al hígado. Pero ¿qué sucede cuando hay cirrosis, por ejemplo? Cuando hay cirrosis, la vena porta, la sangre que viene de la vena porta no puede atravesar el hígado y llegar hasta las venas suprahepáticas y luego hasta la vena cava inferior. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta la presión dentro de la vena porta. La vena porta tiene una presión normal de 5 a 10 milímetros de mercurio. 5 a 10 milímetros de mercurio. Y la vena cava tiene de 0 a 5 milímetros de mercurio, o sea, menos. Eso es lo que suele pasar. O sea, acá la vena porta trae la sangre del intestino, ¿no? Rica en nutrientes, ¿no? Pero el requisito es pasar primero por el hígado. Entonces, ¿qué sucede si no puede atravesar el hígado? El gradiente de presión, si acá es 10 milímetros de mercurio en la porta y tenemos 5 milímetros de mercurio en la cava, el gradiente normal debe ser 5, menor o igual a 5. 10 menos 5, 5. Pero cuando el gradiente de presión es de 6 o más de 6, hay tanta presión en la vena porta que comienzan a buscarse caminos accesorios hacia la vena cava superior. Entonces, ¿qué sucede? Estos caminos accesorios, acá tenemos la vena porta, ¿no? Y la vena esplénica, entonces comienzan a abrirse pequeños caminos para bypassear el hígado. Entonces, en ese afán, se van a abrir venas en la parte proximal del esófago. Entonces, ustedes tienen que en la parte inferior del esófago, hasta el esófago, van a verse así, en una endoscopía se van a ver así como varices, pero dentro del esófago. Y esas son las varices esofágicas, jóvenes. Los pacientes que tienen cirrosis hepática suelen hacer varices esofágicas. ¿Por qué? Porque el gradiente de presión, como les digo, la hipertensión portal se llama cuando el gradiente de presión es mayor o igual a 6 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces eso es peligroso, ¿no? Un paciente con cirrosis que come algo que sea cortante y penetra y perfora una de esas varices va a sangrar, se produce una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Entonces, ya saben por qué se producen las varices esofágicas. Saben cuánto es más o menos la presión en la vena porta y cuánto es la presión en la vena cava. Y acabo de mencionarles también que el gradiente, ¿no? Si dice un gradiente de 6 milímetros de mercurio mayor o igual a 6 milímetros de mercurio, sugiere hipertensión portal, ¿no? Entonces hay mucha presión ahí en la porta porque no puede atravesar la sangre el hígado, ¿ya? Esa es la hipertensión portal es, digamos, el inicio de la formación de las varices esofágicas, ¿ya? Esa es una cosa. Bueno, el síndrome de Budd-Chiari, nada mencionarlo, así como la sangre llega, acá tenemos un hígado, acá está la vena porta llegando, ¿sí? Lleva la sangre de la vena porta hacia el hígado, pero esa sangre del hígado tiene que salir por las venas suprahepáticas hacia la vena cava inferior. Pues el síndrome de Budd-Chiari no es otra cosa que la obstrucción de las venas hepáticas, las suprahepáticas. Es decir, la sangre no puede salir del hígado, ¿sí? Y aumenta la presión intrahepática, aumenta la presión de la porta, como es de esperarse, ¿ya? Escuchan síndrome de Budd-Chiari, tiene que ver con esto, con la obstrucción, puede ser vascular, por trombos, un tumor que comprime las venas suprahepáticas, entonces no puede salir de sangre del hígado, y pues aumenta la presión dentro, ¿no? De la porta, ¿ya? Es el síndrome de Budd-Chiari
Importante mencionar. Ahora, lo otro es que también quería compartirles es lo del el hiato de Winslow. Hiato de Winslow. El hiato de Winslow. Les hablé de dos compartimientos, ¿no? Acá tenemos en rojo, si acá tenemos un corte transversal de la cavidad abdominal, el rojo es la cavidad peritoneal, la que conocemos, la que si al abrir el abdomen vamos a encontrar un espacio vacío, esa es la cavidad peritoneal, ¿ya? En rojo, el borde rojo. Pero detrás del estómago hay una cavidad pequeña que es la cavidad, la transcavidad de los epiplones o la cavidad peritoneal menor. Ahora, estas dos cavidades, la grande y la pequeña, se ponen en comunicación a través de un conducto, que es el hiato de Winslow o foramen epiploico, ¿ya? El foramen epiploico acá lo vemos en corte transversal, pero podemos esquemáticamente observarlo de esta manera, a la izquierda, ¿no? El foramen epiploico es esto que está en el centro, y se encuentra entre dos venas muy importantes. Posteriormente, la cava inferior, como les decía. Anteriormente está esta vena. Solo recuerden la vena, es entre dos venas, la porta por atrás, perdón, la cava por atrás y la porta por delante, ¿sí? La porta no va sola, ven ahí que está también la arteria hepática, el conducto biliar. Y esto está en el borde del epitélio, ¿ya? Superiormente, el borde superior es el lóbulo caudado. E inferiormente la primera parte del duodeno, ¿ya? Entonces, el hiato de Winslow o foramen epiploico tiene sus límites, ¿ya? ¿Y qué cosa es? Es la comunicación entre la cavidad peritoneal mayor y la cavidad peritoneal menor, otras cavidades epiplones, ¿ya? Bien, a veces cuando hay sangrado, cuando hay un sangrado en la arteria hepática, por ejemplo, están haciendo la colecistectomía que decía su compañera, ¿no? Triángulo de Boudet, que tiene la arteria cística en medio, la han cortado y está sangrando y no pueden detener el sangrado. Lo que se hace es meter el dedo en el hiato de Winslow y comprimir, apretar esta estructura vascular. ¿Por qué? Porque ahí está la arteria hepática, ¿no? Esa es la maniobra de Pringle, ¿no? Maniobra de Pringle, y esto se llama el pilar de Haller, se le llama esto, y el comprimirlo se llama maniobra de Pringle, ¿ya? Maniobra de Pringle. Ya, bien. Otra cosa del tiempo, ya, quería compartirles un video, ¿ya? Un video pequeñito porque quisiera que comprendan cómo es que se forman todos estos ligamentos. Han mencionado bien sus compañeros, ligamento falciforme, lo estuvieron describiendo muy bien sus compañeros. No sé si se logra ver esta imagen. ¿Sí ven la imagen? Sí, doctor. ¿No? Sí, doctor. Correcto. Acá tenemos el ligamento falciforme, ¿no? El ligamento falciforme, que es el que va a unir el hígado a la cara posterior de la pared abdominal anterior, una lámina. Ese es el ligamento falciforme, ¿no? Si nosotros vemos por encima del hígado, vamos a ver los ligamentos coronarios, que ya dijeron, perdón, un ligamento coronario anterior, que dijo el compañero, un ligamento coronario posterior, y esta estructura, esta puntita que se forma es el ligamento triangular izquierdo, ¿no? Acá tenemos el ligamento triangular derecho, más acá abajo, este es el derecho, ese pedacito aquí, este es el derecho, ¿sí? Esta zona es la zona desnuda, ¿no? Es una zona que no tiene peritoneo, ¿sí? Disculpen que hay dos marcadores. Ya. Esta es la zona desnuda. Acá no hay peritoneo. Así se conoce, la van a encontrar. ¿Qué es la zona desnuda? Pues ya saben que está en la parte superior del hígado, ¿no? Entre los bordes del ligamento coronario anterior y posterior, ¿no es cierto? Acá es el ligamento triangular, eso sí se ve en el cadáver, para que podamos recuperar esta práctica, ¿ya? En la parte inferior del hígado, recuerden que hay una H, dos líneas verticales y una línea horizontal. La línea vertical izquierda va a tener al ligamento redondo. Observen el ligamento redondo, aquí está el ligamento redondo, ¿sí? Ligamento redondo. Atrás va a estar el ligamento venoso, que es el residuo de una estructura vascular. Ese es un palito del H. En el otro palito del H va a estar la vena cava, que no está aquí, ya se sacó. Y por delante estará la vesícula biliar. Acá está la vesícula, ahí está la vesícula biliar. Ese es el otro palito del H. Entre los dos palitos verticales va a estar el horizontal, y en ese horizontal está el hilio hepático, jóvenes. Ahí entran y salen los vasos, los nervios, ¿no? Los linfáticos, ¿ya?
Esos hepáticos, el hepático derecho y el hepático izquierdo, que mencionaron sus compañeros muy bien, y tenemos, por ejemplo, el hepático común, ¿sí? Acá tenemos el cístico, conducto cístico, acá tenemos el colédoco, que han dicho sus compañeros, ¿no? Y el colédoco, pues, va a llegar a la segunda porción del duodeno, acá donde está la otra, está pintado, ¿no? Pero va a llegar, no llega solo, sino que va a llegar con el conducto de Wilson, ¿no? Vamos a quitar, y aquí vamos a ver cómo está el conducto colédoco, ¿no? Llegando con el Wilson, con el principal, el de Wilson. Acá está el secundario, que muy bien dijo su compañero, pero el secundario, y pero este es el Wilson, y aquí llega con el colédoco, llegan juntos a la segunda porción del duodeno. Por eso, jóvenes, lo más peligroso de los cálculos biliares es tener cálculos pequeños. Los cálculos grandes no van a salir, no van a bajar nunca por aquí, por el cístico. Pero los pequeños sí, los pequeños van a bajar. Y el problema es que al bajar los cálculos van a obstruir la parte común, aquí, esta Y, la parte inferior de la Y. Entonces, no solamente va a dejar salir bilis, sino va a dejar salir jugo pancreático y entonces se va a producir pancreatitis. ¿Ya? Entonces, un cálculo pequeño es peligroso. ¿Ya? Ya, ahí ya no más sobre lo han descrito bien la parte vascular, los triángulos también. Vamos a verlo en un pequeño video, no sé, ojalá se lo... ¿Sí se escucha? Disculpen, jóvenes. Sí, doctor, a usted por el momento sí. Ah, pero el video, ¿se ve que estoy proyectando un video? No. Aún no proyecta, doctor. A ver, ahí. No, no se escucha, doctor. Ya No se escucha, pero sí se ve a la persona. Ah, ya, correcto. Doctor, ¿podría por favor compartir ese Sí. super material para poder triunfar en la vida? Sí, claro, te lo voy a pasar, Isaac. Tú me has escrito, ¿verdad, Isaac? Tengo tu contacto, ¿no? O con el delegado, doctor, Con ahí. el delegado, ya. Sí, ahí le voy a alcanzar esos videos, porque también tienen la parte del origen embriológico de justamente los ligamentos, ¿no? Que estamos viendo el hígado, y también unos videos de disección de hígado, ¿ya? Yo les paso. Ya, jóvenes, está bien, entonces ahí terminamos. Está muy bien. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Cuídense. gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.